Capítulo 35. La vida crística de la Giri Mahasaya. Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. En estas palabras dirigidas a Juan el Bautista, y al pedirle a Juan que lo bautizara, Jesús reconocía los derechos divinos de su gurú. Basándome en un estudio reverente de la Biblia desde el punto de vista oriental, así como desde mi percepción intuitiva, estoy convencido de que Juan el Bautista fue, en vidas pasadas, el gurú de Jesucristo. Existen numerosos pasajes en la Biblia que infieren que en su última encarnación, Juan y Jesús eran, respectivamente, Elías y su discípulo Eliseo. El final mismo del Antiguo Testamento es una predicción de la reencarnación de Elías y Eliseo. Voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Así Juan, Elías, enviado antes de que llegue el día de Yahvé, había nacido con cierta anticipación para servir de heraldo a Cristo. Un ángel se le apareció a Zacarías, el padre, para dar testimonio de que su hijo venidero, Juan, no sería otro que Elías. El ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Jesús, inequívocamente, identificó 2 veces a Elías como Juan. Os digo, sin embargo, que Elías vino ya, pero no le reconocieron. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. De nuevo Jesús dijo: «Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, profetizaron hasta Juan, y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir». Cuando Juan negó que él fuera Elías, quiso decir que en el modesto papel de Juan ya no venía con la alta investidura exterior de Elías, el gran gurú. En su encarnación anterior, él ya le había dado el manto de su gloria y su riqueza espiritual a su discípulo Eliseo. Eliseo respondió: «Que pasen a mí 2/3 de tu espíritu». Replicó: «Pides algo difícil. Si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, entonces pasará a ti». Y recogió el manto que había caído de las espaldas de Elías. Los papeles se habían cambiado, porque Elías, Juan, ya no necesitaba ostensiblemente ser el gurú de Eliseo, Jesús, quien había alcanzado la perfección divina. Cuando Cristo se transfiguró en la montaña, fue a su gurú Elías y a Moisés, a quienes vio. Y una vez más, en su hora postrera, en la cruz, Jesús clamó con fuerte voz: «Elí, Elí, lema sabactani». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: «A Elías llama éste. Deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle». El eterno lazo entre gurú y discípulo que existía entre Juan y Jesús estaba igualmente presente entre Babaji y la Giri Mahasaya. Con tierna solicitud, el inmortal gurú cruzó las turbulentas aguas abismales que separaban las encarnaciones de su chela, y guió los pasos sucesivos que luego siguiera el niño y más tarde el adulto, la Giri Mahasaya. No fue sino hasta que el discípulo hubo alcanzado la edad de 33 años, cuando Babaji consideró que había llegado el tiempo
para restablecer abiertamente el nunca roto lazo. Luego, después de su breve encuentro cerca de Raniquet, el magnánimo maestro no mantuvo a su amado discípulo a su lado, sino que le confirió una misión ostensible en el mundo. Hijo mío, vendré cuando me necesites. ¿Qué amante mortal puede cumplir las infinitas implicaciones de semejante promesa? Desconocido para la sociedad en general, un gran renacimiento espiritual comenzó a fluir en 1861 en una remota parte de Benarés. Tal como la fragancia de las flores no puede ser suprimida, así la Giri Mahasaya, viviendo quietamente como un ideal hombre de hogar, no podía ocultar su gloria innata. Poco a poco, de todas las regiones de la India, como las abejas, los devotos buscaron el néctar divino del maestro liberado. El jefe inglés de la oficina de la Giri fue uno de los primeros en notar el trascendental cambio de su empleado, a quien llamaba afectuosamente Estático Babú. «Señor, parece usted triste. ¿Qué ocurre?» La Giri Mahasaya le hizo esta compadecida pregunta a su jefe una mañana. «Mi esposa, que se encuentra en Inglaterra, está gravemente enferma y me siento destrozado por la ansiedad. Yo le obtendré noticias de ella». La Giri Mahasaya abandonó la oficina y se sentó por corto tiempo en un lugar apartado. A su regreso sonrió consoladoramente. «Su esposa está mejorando. Ahora le está escribiendo a usted una carta». El omnisciente yogi citó algunas de las frases de la carta. «Estático Babú, ya sé que usted no es un hombre común y corriente, sin embargo, no puedo creer que por su propia voluntad pueda usted suprimir el tiempo y el espacio». Por fin llegó la anunciada carta. El sorprendido superintendente comprobó que no sólo contenía las buenas nuevas del restablecimiento de su esposa, sino también las mismas frases que semanas antes le había citado la Giri Mahasaya. La esposa vino a la India unos meses más tarde. Al conocer a la Giri Mahasaya, la dama le contempló reverentemente. «Señor», le dijo, «era su forma, nimbada por un halo de luz gloriosa, la que yo vi hace unos meses al lado de mi cama cuando me encontraba enferma en Londres. En aquel instante fui inmediatamente sanada. Poco tiempo después, estuve en condiciones de hacer el largo viaje por mar a la India. Día tras día, uno o dos devotos buscaban al sublime gurú para recibir la iniciación en Kriya. Además de estos deberes espirituales, de sus deberes familiares y de su trabajo, el gran maestro asumió siempre un entusiasta interés por el problema educativo. Organizó muchos grupos de estudio y jugó un papel muy importante en el desarrollo de una gran escuela de cursos secundarios en Bengalitola, un distrito de la ciudad de Benarés. Las pláticas semanales sobre temas de las escrituras que el gurú exponía fueron tan conocidas que se les llamó la Asamblea del Gita. Ávidamente concurrían a ellas muchos entusiastas buscadores de la verdad. Por medio de estas múltiples actividades, la Giri Mahasaya trató de responder a la protesta habitual. Después del trabajo y de cumplir con los deberes sociales, ¿qué tiempo queda para la meditación devocional? La armoniosa y bien equilibrada vida del gran hombre de hogar fue la inspiradora contestación para millares de hombres y mujeres. Ganando un modesto sueldo, llevando una vida de sobria economía y carente de toda ostentación, el maestro se mantenía accesible a todos y vivía en forma disciplinada y feliz, cumpliendo con todos sus deberes mundanos. Aunque asentado en el trono del Ser Supremo, la Giri Mahasaya mostraba su reverencia a todos los hombres, independientemente de sus diferentes méritos. Y cuando sus devotos le saludaban, él a su vez se inclinaba ante ellos. Con la humildad de un niño, el maestro tocaba con frecuencia los pies de otras personas,
pero raramente consentía que se le rindiese a él tal honor, aun cuando esta demostración de reverencia al gurú constituye una costumbre arraigada en Oriente. Un significativo rasgo de la vida de la Giri Mahasaya fue el hecho de que impartió la iniciación en Kriya a personas de todas las religiones, sin limitarse únicamente a los hindúes, ya que hubo tanto musulmanes como cristianos entre sus discípulos destacados, monistas y dualistas, y aun miembros de sectas no organizadas o reconocidas, todos por igual e imparcialmente eran instruidos por el gran gurú universal. Uno de sus más aventajados chelas era Abdul Gufur Khan, un musulmán. Aun cuando había nacido en la elevada casta de los brahmines, la Giri Mahasaya hizo cuanto pudo en su época por abolir el absurdo y rígido fanatismo de las castas. Todos, sin excepción e independientemente de las diferencias sociales, encontraron cobijo y amparo bajo las alas omnipresentes del gurú, quien, como todos los profetas inspirados por Dios, dio nuevas esperanzas a los abandonados y desamparados de la sociedad. Recuerden que ustedes no pertenecen a nadie y que nadie les pertenece. Reflexionen en que algún día, inesperadamente, tendrán que abandonar todo lo de este mundo. Así pues, establezcan contacto con Dios desde ahora, decía el gran gurú a sus discípulos. Prepárense para el futuro viaje astral de la muerte, elevándose cada día en el globo de la percepción de Dios. Debido a la ilusión, creen que son un conjunto de carne y huesos, el cual no es más que un nido de dificultades. Mediten incesantemente para que pronto puedan contemplarse como la esencia infinita, libres de toda forma de sufrimiento. Dejen de ser prisioneros del cuerpo. Usando la llave secreta de Kriya, aprendan a escapar hacia el espíritu. El maestro estimulaba a sus diversos discípulos a adherirse a las buenas disciplinas tradicionales de sus propias religiones, haciendo hincapié en la naturaleza universal de la práctica técnica de Kriya Yoga para alcanzar la liberación. La Giri daba libertad a sus chelas para que vivieran sus vidas de conformidad con el ambiente y creencias en que habían nacido. Un musulmán debe efectuar un namaz 5 veces diarias, indicaba el maestro. Varias veces al día el hindú debe sentarse a meditar. Un cristiano debe arrodillarse varias veces al día orando a Dios y luego leyendo la Biblia. Con sabio discernimiento, el gurú conducía a sus seguidores, ya sea a través del sendero de Bhakti, devoción, karma, acción, jnana, conocimiento, o raya, completo, real, yoga, según las tendencias naturales de cada uno de ellos. El maestro era lento en otorgar su permiso para que los devotos entraran formalmente en el sendero monástico. Siempre les hacía presente que deberían reflexionar sobre las austeridades de dicha vida. El gran gurú enseñó a sus discípulos a evitar las discusiones teóricas acerca de las escrituras. Solamente aquel que se dedica a percibir, y no meramente a leer, las antiguas revelaciones, es en verdad sabio, decía. Resuelvan todos sus problemas a través de la meditación. En lugar de vanas especulaciones religiosas, busquen la verdadera comunión con Dios. Limpien su mente de los escombros de los dogmas teológicos. Dejen que penetren en ella las frescas y bienhechoras aguas de la percepción directa de la verdad. Pónganse en armonía con la activa guía interior. La divina voz posee la respuesta para cada uno de los dilemas de la vida. Aun cuando el ingenio del hombre para buscarse dificultades parece ser inagotable, el auxiliador infinito no es menos ingenioso. La omnipresencia del maestro fue demostrada un día ante un grupo de discípulos que escuchaban su exposición sobre el Bhagavad Gita, en medio de una explicación sobre el significado de Kutastha Chaitanya, o sea, la conciencia crística, presente en toda la creación. La Giri Mahasaya súbitamente exclamó jadeante:
Me estoy ahogando en los cuerpos de muchas almas, cerca de las costas de Japón. A la mañana siguiente sus chelas leyeron en un periódico cablegrafiado la noticia de la muerte de muchos pasajeros cuyo barco había zozobrado el día anterior cerca de Japón. Discípulos distantes de la Hiri Mahasaya con frecuencia se daban cuenta de la manifiesta presencia de él. Yo estoy siempre con quienes practican kriya, decía, consolando a aquellos chelas que no podían permanecer cerca de él, y los guiaré al hogar cósmico a través de sus percepciones espirituales en continua expansión. Sri Bhupendranath Sanyal, un eminente discípulo del Gran Gurú, relató que en 1892, siendo él un joven y encontrándose imposibilitado para viajar a Benares, oró a la Hiri Mahasaya pidiéndole que le instruyera espiritualmente. El maestro se le apareció en un sueño y le confirió Diksha, iniciación espiritual. El muchacho fue posteriormente a Benares y le rogó al gurú que le concediera Diksha. «Ya te he iniciado en un sueño», replicó la Hiri Mahasaya. Si un discípulo descuidaba algunas de sus obligaciones mundanas, el maestro, con dulzura y amabilidad, le corregía y disciplinaba. Las palabras de la Hiri Mahasaya siempre eran suaves y tiernas, aun cuando se viera obligado a hablar abiertamente de las faltas de algún chela. Me contó en una ocasión Sri Yukteswar, agregando con nostalgia: ningún discípulo escapó jamás de los certeros dardos del maestro. No pude menos que reírme, pero sinceramente le aseguré a Sri Yukteswar que, punzantes o no, sus palabras eran música para mis oídos. La Hiri Mahasaya había dividido cuidadosamente el kriya en 4 iniciaciones progresivas. Concedía las 3 técnicas más elevadas únicamente a los devotos que habían manifestado un definido progreso espiritual. Un día cierto chela, considerando que no se le había apreciado en su verdadero valor, manifestó ostensiblemente su descontento. «Maestro», dijo, «con certeza ya estoy preparado para la 2ª iniciación». En ese momento se abrió la puerta y entró un modesto discípulo, Brinda Bhagat, que era un cartero de la ciudad de Benares. «Brinda, siéntate cerca de mí». El gran maestro le sonrió afectuosamente. «Dime, ¿estás ya listo para recibir la 2ª técnica de kriya?» El pequeño cartero unió las manos en ademán suplicante. «Gurudeva», dijo alarmado, «por favor, no más iniciaciones. ¿Cómo podría yo asimilar una técnica más elevada? He venido hoy para pedirle sus bendiciones, porque la primera parte del kriya me ha embriagado tanto que ya no puedo entregar mis cartas». Brinda nada ya en el océano del espíritu. A estas palabras de la Hiri Mahasaya, el otro discípulo bajó la cabeza. «Maestro», le dijo, «ya veo que he sido un mal obrero que ha culpado de su inhabilidad a las herramientas». El humilde cartero, que era un hombre sin cultura, desarrolló más tarde su intuición mediante la práctica de kriya a tal grado que hasta catedráticos le buscaban ocasionalmente para obtener de él la interpretación de complicados pasajes de las escrituras. Inocente por igual de pecado y sintaxis, el pequeño Brinda ganó renombre en los dominios de los ilustrados pandits. Además de los numerosos discípulos que la Hiri Mahasaya tenía en Benares, otros cientos venían de diferentes partes de la India. Él mismo viajó algunas veces a través de Bengala, visitando a los suegros de sus 2 hijos. Así, bendecido por su presencia, el estado de Bengala se convirtió en un panal de pequeños grupos de estudiantes de kriya. Especialmente en los distritos de Krishnanagar y Visnupur, muchos devotos, de manera silenciosa, han mantenido fluyendo hasta nuestros días la invisible corriente de la meditación espiritual. Entre los muchos santos que recibieron kriya de manos de la Hiri Mahasaya, debe mencionarse al ilustre Swami Bhaskarananda Sarasvati de Benares y al gran asceta de Deogar Balananda Brahmachari.
algún tiempo, Lahiri Mahasaya fue tutor privado del hijo del Maharaja Ishvari Narayan Singha Bahadur de Benarés. Reconociendo, tanto el Maharaja como su hijo, la alta espiritualidad del maestro, ambos buscaron la iniciación en Kriya, al igual que hizo el Maharaja Yotindra Mohan Thakur. Algunos discípulos de posición influyente deseaban extender el círculo de los adeptos de Kriya por medio de la publicidad. El maestro les negó su permiso. Un chela, el médico real del Lord de Benarés, inició un esfuerzo organizado para difundir el nombre del maestro como Kashi Baba, el excelso santo de Benarés. Una vez más lo impidió el maestro. Dejar que la fragancia de la flor de Kriya se difunda naturalmente, decía él. Sus semillas se enraizarán en el terreno de los corazones, espiritualmente fértiles. Aun cuando el maestro no hizo uso para divulgar sus enseñanzas de ningún sistema moderno de organización o de publicidad, él sabía que el poder de su mensaje se desbordaría como un torrente incontenible, inundando por su propia fuerza las riberas de las mentes humanas. El cambio y purificación operados en las vidas de los devotos eran la única garantía de la inmortal vitalidad del Kriya. En 1886, 25 años después de su iniciación en Raniket, Lahiri Mahasaya se retiró del trabajo mediante la jubilación. Él había permanecido 35 años prestando sus servicios en un departamento del gobierno. Al encontrarse accesible ahora durante el día, sus discípulos le asediaban en número siempre creciente. El gran gurú permanecía sentado en silencio la mayor parte del tiempo, inmóvil en la tranquila postura del loto. Rara vez abandonaba su salita, ni siquiera para dar un paseo o visitar otra parte de la casa. Una silenciosa corriente de chelas llegaba casi sin cesar en pos de un darshan, santa contemplación, del gran gurú. Ante el asombro de todos los que le trataban, el estado fisiológico habitual de Lahiri Mahasaya exhibía las características sobrehumanas de la suspensión del aliento, la ausencia de sueño, la cesación del pulso y de los latidos del corazón, ojos inmóviles durante horas y una profunda aura de paz. Ningún visitante se marchaba sin experimentar una elevación espiritual en su ser. Todos sabían que habían recibido la silenciosa bendición de un verdadero hombre de Dios. El maestro le permitió a su discípulo Panchanon Bhattacharya abrir un centro de yoga en Calcuta denominado Arya Mission Institution. Dicho centro distribuía hierbas medicinales de acuerdo con el yoga y publicó la primera edición popular del Bhagavad Gita en Bengala. El Gita de la Arya Mission, en hindi y bengalí, llegó a miles de hogares. Siguiendo una antigua tradición, el maestro solía dar a la gente, por lo general, un aceite de neem, indicado para la curación de diversas enfermedades. Cuando el gurú le pedía a algún discípulo que destilara el aceite, éste cumplía con facilidad el encargo. Pero si cualquier otro trataba de hacerlo, se encontraba con innúmeras dificultades, pues el aceite se evaporaba casi del todo, después de pasar por el proceso de destilación requerido. Evidentemente, las bendiciones del maestro eran un ingrediente indispensable. En la página opuesta puede verse un texto manuscrito y firmado por Lahiri Mahasaya en bengalí. Estas líneas son parte de una carta enviada a un chela. El gran maestro interpreta un verso en sánscrito. Aquel que ha obtenido un estado de calma en que sus ojos no parpadean, ha dominado el Sambhavi Mudra. Firmado en la parte inferior izquierda, Sri Shyama Charan Deva Sharman. Al igual que muchos otros grandes profetas, Lahiri Mahasaya no escribió libro alguno, pero instruyó a varios discípulos en sus interpretaciones de las escrituras. Mi
Mi apreciado amigo Sri Ananda Mohan Lahiri, fallecido nieto del maestro, escribió lo siguiente: el Bhagavad Gita y otras porciones del poema épico Mahabharata poseen varios puntos intrincados, vías kutas. Dejen estos puntos sin descifrar y no encontrarán sino cuentos mitológicos de un tipo peculiar y fácilmente malentendido. Dejen estos puntos problemáticos sin explicar y habremos perdido una ciencia que la India ha preservado con paciencia sobrehumana como resultado de una milenaria búsqueda experimental. Aclarando las alegorías, Lahiri Mahasaya ha traído a la luz la verdadera ciencia de la religión, ingeniosamente oculta tras la enigmática imaginería de las escrituras. El maestro comprobó la plenitud del valor científico que se encuentra en las fórmulas védicas para la adoración, demostrando que éstas no son sólo un ininteligible juego de palabras. Sabemos que el hombre es habitualmente impotente ante las malas pasiones, pero éstas se hacen inofensivas, y el hombre no encuentra motivos para entregarse a ellas, cuando en él nace el conocimiento de un gozo superior y perdurable a través de la práctica de Kriya Yoga. Aquí, la renunciación, la negación de la naturaleza inferior, se sincroniza con una gratificación, la experiencia de la bienaventuranza. De no contar con este proceso, las normas morales, que abarcan meras prohibiciones, carecen de todo valor para nosotros. Detrás de todas las manifestaciones fenoménicas yace el infinito, el océano de poder. Nuestras ansias de actividades mundanas matan el sentido de reverencia espiritual que mora en nuestro interior. La ciencia nos enseña a utilizar los poderes de la naturaleza, mas no por ello comprendemos que en el fondo de todo nombre y toda forma yace una vasta vida. De nuestra familiaridad con la naturaleza ha nacido nuestro desdén hacia sus enigmas esenciales. Mantenemos con ella una relación de tipo meramente práctico. La perturbamos, por decirlo así, con el objeto de descubrir en qué formas podemos forzarla a servir para nuestros propósitos. Hacemos uso de sus energías, cuya fuente permanece aún desconocida. En la ciencia, nuestra relación con la naturaleza se asemeja a la que existe entre un arrogante caballero y su sirviente. O, en un sentido filosófico, la naturaleza se parece a un prisionero en el banco de los acusados. La interrogamos y contrainterrogamos, la desafiamos y pesamos minuciosamente sus datos en balanzas humanas, incapaces de medir sus valores ocultos. Y por otra parte, cuando el ser se encuentra en comunión con un poder superior, la naturaleza obedece automáticamente, sin violencia ni tensión alguna, a la voluntad del hombre. Este natural dominio sobre la naturaleza es considerado como un poder milagroso por el materialista incapaz de comprender tal fenómeno. La vida de Lahiri Mahasaya estableció un ejemplo que transformó el erróneo concepto de que el yoga es una práctica misteriosa. Por encima de las concretas realidades de la ciencia física, cada hombre puede encontrar en el Kriya Yoga la vía para comprender su verdadera relación con la naturaleza y para sentir reverencia espiritual hacia todos los fenómenos, ya sean de tipo místico o cotidiano. Deberíamos recordar siempre que hechos inexplicables hace 1000 años ya no lo son hoy, y temas que ahora parecen misteriosos posiblemente se tornarán perfectamente inteligibles dentro de algunos años. La ciencia del Kriya Yoga es eterna y tan verdadera como las matemáticas. Tal como las simples leyes de la suma y la resta, la ley del Kriya
jamás podrá ser destruida. Quemad hasta las cenizas todos los libros sobre matemáticas, y los hombres de mentalidad lógica podrán siempre redescubrir sus verdades. Haced desaparecer todos los textos de yoga, y sus fundamentos volverán a ser revelados cuando quiera que aparezca un sabio dotado de una devoción pura y, consecuentemente, de un conocimiento puro. Así como Babaji se cuenta entre los más grandes avatares, como un Mahavatar, Sri Yukteswar puede ser llamado con justicia un Gyan-avatar o encarnación de la sabiduría. De igual manera, la Lahiri Mahasaya puede ser considerado un Yoga-avatar o encarnación del yoga. Por los medios cualitativos y cuantitativos del bien, el Gran Maestro elevó el nivel espiritual de la sociedad. Por su poder de elevar a sus más cercanos discípulos a la estatura espiritual de Cristo y por su amplia diseminación de la verdad entre las masas, Lahiri Mahasaya figura entre los salvadores de la humanidad. Su singularidad como profeta descansa en su esfuerzo práctico para establecer un método definido, el Kriya, con el fin de abrir, por primera vez, las puertas de la libertad del yoga a todos los hombres. Sin considerar los milagros de su propia vida, el Yoga-avatar llegó ciertamente al cenit de todas las maravillas al reducir las antiguas complejidades del yoga a una efectiva simplicidad al alcance de la comprensión ordinaria. Con relación a los milagros, Lahiri Mahasaya solía decir: el funcionamiento de las leyes sutiles, que son desconocidas para la gente en general, no debe ser públicamente discutido o publicado sin un discernimiento cuidadoso. Si en estas páginas aparentemente he ignorado su advertencia, se debe a que he recibido su sanción interior para hacerlo así. Pero al registrar las vidas de Babaji, Lahiri Mahasaya y Sri Yukteswar, he considerado preferible omitir ciertos relatos milagrosos, los cuales no podría incluir sin escribir simultáneamente un volumen explicativo de la más abstrusa filosofía. El mensaje de Lahiri Mahasaya como padre de familia y yogi es de una naturaleza práctica que concuerda con las necesidades del mundo actual. Debido a que en la era presente no existen ya en la India las excelentes condiciones económicas y religiosas del pasado, Lahiri Mahasaya no alentó a los devotos a convertirse en ascetas errantes y mendigar su sustento conforme al antiguo ideal de vida del yogi. El gran maestro enfatizó, en cambio, cuán ventajoso es para un yogi el mantenerse mediante su propio trabajo, en lugar de depender del apoyo de una sociedad apremiada por las dificultades, y practicar el yoga en la intimidad de su propio hogar. Lahiri Mahasaya reforzó este consejo con el estímulo de su ejemplo personal. Él fue, en verdad, el modelo perfecto de un yogi moderno, actualizado. Su estilo de vida, tal como lo planeara Babaji, estaba destinado a servir de guía en todas partes del mundo a quienes aspiran a convertirse en yogis. Nueva esperanza para hombres nuevos. La unión con Dios, proclamó el Yoga-avatar, es posible por medio del propio esfuerzo personal y no depende de creencias teológicas ni de la voluntad arbitraria de un dictador cósmico. Por medio de la llave de Kriya, quienes no pueden llegar a creer en la divinidad de ningún hombre, conocerán al fin la plenitud de la divinidad de su propio ser.